Hola, soy el rabino Nahum Lifshitz y les quiero contar que en este podcast trataremos de aprender lecciones para nuestras vidas por medio de las historias hasídicas. Sabemos que uno de los pilares en nuestro servicio a Hashem es trabajar con nuestras cualidades y nuestra naturaleza. Los invito a este viaje maravilloso por el alma humana. Si querés apoyar este podcast, te pido que lo difundas entre tus conocidos. Y si querés dedicar una historia, podés entrar en contacto conmigo por medio del mail que figura en la descripción. Te deseo que disfrutes la historia y puedas encontrar una gran enseñanza. Esta historia es para Broje y Atzloje de la familia Steinberg. Como habíamos contado, habíamos empezado a explicar la segunda liberación del Alter Rebbe, quien estuvo después de estar en la cárcel por segunda vez 10 meses obligado a vivir en Petersburg. Y como habías dicho, el príncipe Lubomirsky había hecho todos los contactos y todas las peticiones para que permitan al Alter Rebbe abandonar Petersburg. Y así fue como el Shneur Zalman de Liadi llegó precisamente a Liadi. Esto fue un 14 de Ov del año 1801, Erev Shabbos Nahamu. Después de esto, también el Alter Rebbe fue a visitar a tres misnagdim, tres oponentes al hasidismo, pero personas de bien, personas que se dieron cuenta que el Alter Rebbe era una persona muy especial y habían ayudado a la liberación del Rebbe de la ciudad de Petersburg. Esto fue porque en la época de la segunda prisión del Alter Rebbe fue la muerte del zar Pablo. Y el nuevo zar se llamaba Alejandro I. Y la costumbre era que cualquier petición que se le hacía al nuevo zar, la primera petición que se le hacía al nuevo zar, generalmente estaba siempre garantizada que iba a ser recibida con buenos ojos y que iba a ser aceptada por el zar. Y estos tres hombres, junto con el príncipe Lubomirsky y otras personas, lograron pedirle al zar que el Alter Rebbe pueda tener su ansiada libertad. Y el Alter Rebbe fue indultado junto también con otras personas y por eso se pudo ir a vivir a Liadi. Estos tres hombres fueron Reb Moshe Hefetz de la ciudad de Tzavs, Reb Yeshua Zeitlim de la ciudad de Shkolov y Reb Yoel de la ciudad de Amtzilav. Ellos eran los tres hombres, los tres misnagdim, pero que habían ayudado al Alter Rebbe muchísimo. Aparte de esto, por supuesto, habían visto que el Alter Rebbe era una persona piadosa, una persona estudiosa, y el Alter Rebbe, por supuesto, tenía muchas ansias también de poder dar por finalizado toda esta discusión y esta, de alguna manera, pelea que hubo entre Hasidim y no Hasidim. El próximo año, el año 1801, el Alter Rebbe participó en la Seuda Seidoe por el Hag Geule de Yutes Kislev, por la fiesta de la liberación de su primera cárcel de Yutes Kislev. Y a pesar de que ya este era el tercer año desde que había sido liberado por primera vez, fue la primera vez que el Alter Rebbe se involucró personalmente y estuvo físicamente presente en el Fabrengen y en la Seude, ya que el Alter Rebbe entendió que finalmente esta era la última cárcel que iba a tener en su vida y que esta liberación fue la liberación final. El Alter Rebbe entró al Beis Medrash cantando la canción, el famoso Nigun que el Alter Rebbe compuso, Keili Ato Veideko, vos sos mi Hashem, mi Dios, y yo te voy a agradecer. Y esto era un Nigun que compuso justamente para agradecer a Hashem de su liberación final. Unos años después, en el año 1804 hasta el año 1808, en estos 4 años, el zar fue poniendo cada vez más restricciones a los Yehudim en dónde ellos podían vivir en Rusia y también de qué podían trabajar, qué ocupaciones podían tener. Estas nuevas reglas y nuevos decretos fueron llamados de alguna manera como la regla de una regla de apartamiento, de que apartó, ¿sí? Que apartó a los Yehudim de ciertos lugares. Quizás también como podremos comparar como la época de la Inquisición, donde los Yehudim no podían vivir en todos lados, también en diferentes épocas donde los Yehudim no podían trabajar de lo que ellos querían,
Y en este primer decreto, en esta primera fase del decreto, hubo 50.000 Yehudim que fueron afectados, que perdieron sus casas porque tenían que mudarse de manera obligada. Inclusive, una próxima fase del decreto también estaba programada para próximos años. El Alter Rebbe personalmente viajó por toda Rusia para juntar fondos, juntar dinero para ayudar a estas familias que desafortunadamente tenían que abandonar sus casas de manera repentina. Y el mismo príncipe Lubomirsky, el que había ayudado al Alter Rebbe a llegar al Liadi, y también otras personas nobles, trataron de ayudar al Alter Rebbe con sus contactos con el zar y con diferentes personas importantes de la política de Rusia, para que los judíos por lo menos puedan asentarse en otro lugar. Las negociaciones fueron llevadas a cabo principalmente por el hijo del Alter Rebbe, Reb Moshe. Sabemos que Reb Moshe era una persona muy muy especial, era un políglota, hablaba diferentes idiomas, especialmente ruso y polaco, lo hablaba a la perfección. Y el Reb Moshe, él fue el encargado de hacer todos los pedidos, al ser que él hablaba también ruso y polaco, entonces hacía todos los pedidos delante del gobierno, y aparte sabido que Reb Moshe era una persona que sabía discutir y te sabía argumentar muy bien todos los pedidos del Alter Rebbe. Ahora, en el año 1812, esta paz relativa que había llegado el Alter Rebbe y los Yehudim, de repente fue totalmente alterada, porque llegó un general francés, famoso Napoleón Bonaparte, y invadió Rusia. Napoleón ya había declarado la guerra en Europa, y cada país que había sido conquistado por Napoleón, Napoleón se había encargado de cambiar diversas reglas, que eran reglas básicas que constituían la base de cada país. Napoleón las iba cambiando. Por ejemplo, una de las reglas que Napoleón él instituía cuando llegaba a un lugar, y principalmente también en Rusia, era que los sirvientes de los señores feudales, del famoso Poritz, ya no tenían que servirlo. El Poritz, los señores nobles, los señores feudales, ya no tenían el poder que solían tenerlo en los países donde esto era algo normal. Por supuesto, la mayoría de la gente, vamos a decir, de a pie, la gente simple, recibía a Napoleón con muchas ganas, con muchas ansias, al ser que se sentían más libres y no tenían que estar subyugados a los deseos del Poritz, del señor feudal de cada lugar. Y la verdad es que muchos tzadikim también apoyaron a Napoleón, pensando que esto era lo mejor para los Yehudim, y que los Yehudim ya no iban a tener que sufrir más de todo el sistema feudal que había en Rusia. Esto es verdad que por un lado podía ser beneficioso, pero por el otro lado, el Alter Rebbe pensaba lo contrario. El Alter Rebbe quería que gane precisamente Rusia, que Napoleón termine perdiendo la guerra. Y a pesar de que esto nos parece un poco asombroso, el Alter Rebbe dijo que a pesar de que los Yehudim van a estar muy bien financieramente, económicamente, y algunos inclusive políticamente van a estar mejor, pero lamentablemente se van a terminar asimilando a la sociedad francesa, a los principios que Napoleón traía, estos principios nuevos, y van a terminar abandonando Torah y Mitzvos. Pero eso es que el Alter Rebbe prefería que gane Rusia. Como sabemos, está el famoso Maise con Relevitzhok de Berdichev, en el cual el primero que iba a tocar el shofar, ese era el que iba a lograr que gane su bando. El Alter Rebbe estaba, como dijimos, a favor del bando de Rusia, y el Relevitzhok de Berdichev estaba a favor del bando de Napoleón. Pero como sabemos, el Alter Rebbe tocó el shofar más temprano, y por eso es que se logró también en el Yomaim, se logró de que gane Rusia, que Rusia gane la guerra. Uno también de los argumentos que decía el Alter Rebbe de por qué debería ganar Rusia es que al fin y al cabo en el sistema ruso, al ser que había personas que debían servir a otras, entonces eso entrenaba a los Yehudim también a servir a Hashem y a saber que hay, vamos a decir, un
un cierto sistema en el cual la persona sabe que no puede hacer lo que quiere y que debe hacer lo que su jefe le dice. Pero si iba a haber una igualdad social total y todos iban a ser iguales, entonces el Alter Rebbe sintió que los Yehudim iban a terminar asimilando esto también en el Yiddishkeit y iban a empezar a tener un poco de Prika Soil y de olvidarse del Kabbalah Soil que uno tiene que tener a Hashem. Por supuesto, el Alter Rebbe ayudó entonces al zar a ganar y el zar le agradeció muchísimo al Alter Rebbe por toda la asistencia. Como sabemos, una de las personas que el Alter Rebbe mandó para ayudar a Rusia fue al famoso Reb Moshe Maislich. Reb Moshe Maislich era un Josid, él venía de la ciudad de Vilna, que en ese momento todavía era en Polonia. También era una persona políglota, hablaba muchos idiomas y también hablaba el francés a la perfección. Y así fue que Reb Moshe Maislich fue escalando ciertas posiciones en el ejército en el ejército francés, justamente como sabía ruso y sabía polaco y sabía francés. Entonces él fue escalando posiciones hasta que logró tener información reservada y por medio de cartas al Alter Rebbe le iba informando cuáles eran los planes de Napoleón. Como sabemos, un día Napoleón sintió que había un topo, había un espía dentro de sus filas. No podía ser que cada vez que él tenía un plan, Rusia ya estaba preavisada. Y por eso fue que de repente llegó y le puso la mano en el corazón a cada una de las personas que estaban cercanas a él y le dijo: vos sos el espía. Como sabemos, también fue a Reb Moshe Maislich, también le puso la mano en el corazón, le dijo: vos sos el espía, pero Reb Moshe se acordó las palabras del Tania, que muy Aksharit Alalev, que el cerebro domina sobre el corazón, y logró, por supuesto, de una manera extraordinaria, poder controlar los latidos de su corazón, que no se aceleren, y Napoleón no percibió que de hecho estaba delante del espía. Posteriormente, ya cuando Napoleón estaba muy cerca de llegar a la ciudad de Liadi, y al ser que el Alter Rebbe considera a Napoleón como la representación del mal, el Alter Rebbe se escapó. Cuando el Alter Rebbe salió de la ciudad de Liadi, ya el ejército de Napoleón estaba entrando por el otro lado de la ciudad. El Alter Rebbe también entendía de que Napoleón era una persona que era un brujo, que practicaba la brujería, y es por eso que el Alter Rebbe no quería que Napoleón obtenga ningún objeto que había sido usado por él. De hecho, Napoleón, cuando llegó hasta la casa del Alter Rebbe, la casa estaba incendiada. El Napoleón incluso quería pagarle a las personas de Liadi para que obtener algo que había sido usado por el Alter Rebbe. Nadie le quiso dar o no había. Inclusive más, como sabemos, el Alter Rebbe cuando salió de la casa y se estaba escapando, se olvidó unas pantuflas y las mandó a buscar especialmente, y luego se incendió la casa y el Alter Rebbe abandonó Liadi. El orden era que después, cuando abandonó Liadi, viajaron en una procesión de carretas, y como sabemos, en la carreta, adelante de todo, viajaba Menachem Nohum, el hijo del Mitter Rebbe, el hijo del Mitter Rebbe, el nieto del Alter Rebbe, y cada vez que llegaban a un camino de una bifurcación y tenían que ir para un lado o para el otro, entonces Menachem Nohum se bajaba de la carreta e iba hasta la carreta del Alter Rebbe a preguntarle para qué lado tenían que ir. Y así fue que una vez Menachem Nohum se equivocó de camino, no fue por donde el Alter Rebbe quiso ir, el Alter Rebbe lo percibió esto, que había algo raro, y después dijo: qué lástima cuando los abuelos tienen que ir por el camino de los nietos y no los nietos van por el camino que les dice el abuelo. Después, no mucho tiempo después de esto, el Alter Rebbe llegó hasta la ciudad de Viena. El Alter Rebbe se estuvo escapando de Napoleón durante 4 meses. Esto es un tiempo largo, esto es lo que duró la escapada del Alter Rebbe. Todo el tiempo estaban con el ejército de Napoleón atrás suyo, y en el principio del mes de Teves, el Alter Rebbe llegó a este pueblito de Viena. Era invierno, el invierno era muy difícil. Los soldados franceses empezaron a sufrir del frío, por eso, como sabemos después, ese fue uno de los motivos que terminaron perdiendo la guerra. No estaban acostumbrados al clima tan hostil que tenía Rusia para ellos.
Y el Alter Rebbe se empezó a enfermar en la ciudad de Piena hasta que, lamentablemente, como sabemos, fue el Istalkus en este lugar. El Alter Rebbe, cuando llegó a la ciudad de Piena, inmediatamente empezó a tratar de ayudar a los Yehudim. Para aliviar un poco el sufrimiento, mandó a su hijo Reb Doiber, el Mitre Rebbe, lo mandó especialmente a la ciudad de Kremenchug, donde había una comunidad grande, y para tratar de arreglar algunos lugares para dormir y una parnose para muchos Yehudim que estaban necesitados. No solamente eso, sino que el gran Josid Repijos Reises, un gran Josid del Alter Rebbe, también era el Josid, también era el Hoizer del Alter Rebbe, que se acordaba de los Maimorim y después los transcribía, los Maimorim del Alter Rebbe. Y era una persona muy, pero muy pudiente, muy rica, y a él también se le encomendó buscar diferentes caminos y maneras para que los Yehudim puedan tener una vida decente. Esto fue en los meses finales del Alter Rebbe en Piena, y después, si me tallen, vamos a ver un poquito sobre su Istalkus y diferentes momentos de la vida del Alter Rebbe.